Existen muchas profesiones que cambian la vida. Una de ellas tiene que ver con la psiquiatría. Cuando en la psiquiatría empezamos a hablar de salud mental, de cuidar a la persona, de cuidar su mente, de ayudar a la calidad de vida, no podemos dejar de celebrar hoy 22 de noviembre por el Día Mundial del Psiquiatra. Para esta celebración tenemos un invitado increíble que ustedes van a amar. Él es José Busaid y tiene una experiencia increíble. Se los vamos a presentar, vamos a preguntarle sobre muchísimas cosas, quédense con nosotros. Saben que cualquier pregunta que tengan pueden escribirla en cualquiera de nuestras redes y nosotros siempre respondemos. Le preguntaremos a nuestro experto para que nos indique, nos explique, nos enseñe, porque estos son canales que creamos para compartir información de calidad sobre salud mental. José, bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos un poco de ti, ¿quién eres? Bueno, yo soy José Busaid, soy médico y me gradué más o menos hace unos 5 años y estoy haciendo la residencia en psiquiatría. Estoy en el último año en la FUCS, que es la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, y pues ya estoy en aras de terminar. Ya me quedan más o menos unos 3 meses. No, ya, mejor dicho, tenemos psiquiatra para rato. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y por qué decidiste estudiar psiquiatría? ¿De dónde vino eso? No es tan cotidiano, no tenemos tantos psiquiatras en el país como necesitaríamos en realidad. Necesitamos un montón de psiquiatras para todo lo que nos sucede en este país, pero no tenemos tantos. ¿Por qué psiquiatría? Bueno, digamos que yo también haciendo un poco de retrospectiva y pensando por qué me gustaba la psiquiatría. Desde más o menos como yo creo que estaba en el colegio en 11, me llamaba la atención pues, la cuestión de los trastornos mentales y entender cómo, pues, qué pasaba en la mente. Sí, y siempre me ha gustado mucho como la parte de las neurociencias. Y decidí como que me llamaba mucho la biología, la química y todo esto, y cuando entré a medicina, pues me gustó mucho, pero algo le faltaba a la medicina. Llegué a quinto semestre donde uno comienza a ver semiología psiquiátrica, y ahí fue como la luz, digamos, fue cuando me enamoré realmente, porque yo estaba un poco aburrido ya digamos, de lo biológico y algo faltaba, y era la parte humanística que yo creo que muchas de las otras especialidades no tienen, ¿sí? Entonces, a mí siempre me ha gustado pues, la literatura, otras disciplinas como la antropología, la sociología, la filosofía en especial. Entonces, es una de las especialidades que conglomera y que necesita, digamos, un poco de echar mano de otras disciplinas para poder entender, ¿no? Digamos, el mundo humano y la mente. Entonces, yo creo que eso fue lo que hizo que compaginara mucho conmigo y fue cuando realmente pues me enamoré de la psiquiatría. Y es un amor que a uno perdido es porque Sí. eso no. Creo que además uno nunca se cansa porque la mente es absolutamente mágica, que yo no veo casos iguales. Yo llevo muchos años dedicado a esto y yo no veo casos iguales. Pueden haber algunos fenómenos de acuerdo al diagnóstico médico que finalmente podemos observar algunos patrones, pero tienen algunos nuevos elementos, esta historia de vida cambia y todo el tiempo tenemos que estar como profundizando, investigando, analizando, y a veces no sale esa información. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Sale un caso y yo me quedo masticándolo un buen tiempo, lo reviso, vuelvo y lo pienso. No es como que salí del trabajo y digo, ya, me quiero desconectar, sino es apasionante y es como esa curiosidad profesional de saber qué más y cómo puedo ayudar mejor a esta persona. ¿A ti te pasa lo mismo? Como que te cuesta desconectarte así. Eso yo no creo que debe ser tan saludable, pero cuesta un poco. Sí, digamos que con respecto a entender ese mundo, pues sí, uno ve en la parte clínica que no todos los casos son iguales. Uno no puede ver la misma depresión, digamos, los mismos trastornos de ansiedad no son los mismos, que pueden ser un origen similar o parecido, pero la representación, digamos, la parte sintomática y los signos que uno ve en el paciente pues es muy variado. Entonces eso también hace que en el ejercicio profesional de uno como psiquiatra o como psicólogo en la parte de salud mental, pues también se interese porque no todos son iguales. Entonces uno comienza a entender de que pues sí, somos seres humanos, pero las manifestaciones de nuestro malestar, de nuestras enfermedades, se pueden representar de muchas maneras, porque al fin y al cabo es la conducta. Y la conducta humana no es tan fácil de predecirla, entonces la manifestación de estos fenómenos son realmente muy variadas. Y eso
pues yo creo que eso es lo que a mí también me interesa, porque así como no hay trastornos mentales graves como la esquizofrenia, no son iguales todos, porque pues si fueran tan iguales todos serían muy fáciles de tratar y no siempre son así. Hay unos que les va muy bien, hay unos que no tan bien, entonces uno tiene que tener herramientas como para manejar toda esta variedad de este espectro que uno tiene. Entonces, pues, si en algunos casos, si uno se lleva algunas cosas de los pacientes como para tratar, buscar de ayudarlos y darles lo que uno mejor pueda. Y si uno no puede, pues buscar otras herramientas u otras personas para que le ayuden a uno a mejorarle la calidad de vida, que eso es lo que uno realmente busca. Y con eso que acabas de decir, ¿por qué psiquiatría y por qué psicología es importante ver que trabajan cosas complementarias pero no iguales? A veces cuando yo le digo a mis pacientes cómo me gustaría que te viera un psiquiatra, porque sí es importante que acompañemos este componente en la parte farmacológica, me abren los ojos así, mejor dicho, como los muñequitos ahí y dicen como no, pero yo no estoy loco, pero así de mal me vio, pero cómo se le ocurre. Entonces, digamos que frente a psicología, pues no es que vayan así como que digan qué bruto, cómo voy de feliz al psicólogo, pero van con mayor tranquilidad y demás porque tiene como un estigma menos complicado y aversivo. Pero frente a psiquiatría a veces dicen como, no, de una vez me remitieron al psiquiatra. Imagínese, el doctor me mandó allá, no, quién sabe qué voy a tener. Y quiero decirle a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, que es como cuando tú vas a cualquier otro médico con alguna especialidad para hacerlo, que de pronto te ve el médico general y te manda a ginecología, te ve el médico general y te manda a ortopedia, te ve y te manda a neurología, simplemente porque hay unos estudios mucho más especializados del fenómeno en particular que estamos haciendo y lo vamos a comprender de una manera distinta. Sí, yo sé que por el sistema de salud que tenemos, psiquiatría está muy vinculado a las pastillas, a de una vez me va a medicar, es que me dar pastillas si yo no quiero. Pero yo conozco muchos psiquiatras que no necesariamente siempre hacen la medicación y sino también escuchan a la persona y también hacen procesos de psicoterapia. No en todos los casos, no siempre tienen el tiempo. O sea, si yo tengo 20 minutos y la persona se siente muy mal, pues me toca pues acudir a lo que tengo mientras que lo puedo volver a ver y lo sigo escuchando para ver qué otra cosa descubro, pero no necesariamente. Hay varios casos que es importante trabajar en interconsulta. La psiquiatría tiene un marco de acción, la psicología tiene otro, la terapia física tendrá otro, la terapia del lenguaje tendrá otro, la nutrición tendrá otro. Cada uno de los componentes tiene un especialista y no podemos jugar a todas las especialidades. Entonces, ¿por qué crees tú que es valioso trabajar en estos componentes de interconsulta, digamos, en el día a día que tú lo has visto? Yo he visto miles de ventajas. ¿Tú qué has notado? Sí, digamos que también por el mismo sentido del sistema de salud, a veces el tiempo no brinda lo suficiente para el psiquiatra en el caso o en la parte de medicina. Entonces uno se tiene que apoyar también con parte de psicología. ¿Sí? Entonces el psicólogo o la psicóloga le puede presentar, digamos, una herramienta adicional al psiquiatra como para un apoyo psicoterapéutico. ¿Sí? De pronto no solamente la parte farmacológica en psiquiatría, sino hacer un enlace entre los dos, ¿sí? Porque la farmacología a veces se necesita en algunos casos cuando uno ve que el paciente está perdiendo su funcionalidad principalmente. Hay un deterioro en la parte laboral, emocional, social, entonces uno comienza a mirar cuáles son las herramientas que necesita y uno puede enfocar, digamos, si uno no tiene, digamos, la facilidad, no tiene la preparación de una psicoterapia, porque algunos psiquiatras lo tienen, pues uno se puede apoyar de otras disciplinas. Entonces, en estos casos la psicología es muy importante porque nos ayuda a, digamos, a ese apoyo y, digamos, a amortiguar, digamos, muchos y le enseña muchas herramientas al individuo y al paciente, digamos, para que pueda implementarlas en su día a día. ¿Sí? Entonces, no es solamente las pastillas, sino también los consejos, las herramientas, el aprendizaje que hace y reevaluar, digamos, todas sus conductas. Entonces esto es un proceso que a veces puede ser muy largo, pero pues es necesario compaginar las dos. Entonces no es que una anule la otra, sino que siempre se concatenan, se unen. Entonces es algo importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces psicología es algo muy esencial porque incluso puede ser de doble vía. El psiquiatra lo ve primero, entonces el psiquiatra dice, bueno, no, necesitamos psicología, entonces lo mando y lo refiero a un psicólogo para que de pronto usted no necesita todavía de psiquiatra, pero necesita más algo contingente que nos ayude a mejorar ciertas herramientas y evitar, porque no son problemas de salud mental, no tal un trastorno.
Sí, lo puede enviar y hacemos algo contingente y muy eventualmente puede uno verlo y decir, venga, no necesitamos verlo, le ha brindado una buena herramienta. O puede ser de la otra vía que el psicólogo le remita al psiquiatra y dice, necesitamos evaluar bien si hay algo que esté empeorando, digamos, hay un trastorno que realmente se sale, digamos, y necesitamos algún tipo de otra intervención, puede ser farmacológica, o necesitamos hacer también evaluaciones médicas, porque hay otras causas, ¿no? Las enfermedades, hay varias enfermedades físicas que nos generan alteraciones también mentales, entonces pues hay que evaluar también eso, entonces es algo de lo y uno tiene que hablar muy bien con el psicólogo la psicóloga que uno está en contacto pues para entender cuáles son los casos y eso. Entonces siempre uno tiene que ir pues con la misma vía, es para que el paciente mejore. Y es que tenemos trastornos que tenemos como normalizados y ya es habitual que estén en el lenguaje. Entonces la persona dice, no, es que ese man es todo depresivo, qué pereza eso, o no, es que esos niños ahora son todos depresivos, qué lío, y estamos colocándole cosas muy grandes a de pronto la persona está triste, o que de pronto la persona está un poco abrumada, o que de pronto está un poco como en oposición irritable que se ven en algunos adolescentes y demás, que no se ve con tristeza, sino se ve con irritabilidad y como que no se aguantan ni los chillos. Entonces se vuelve complicado y lo volvemos como parte del cotidiano, pero a veces no nos damos cuenta que es como la suma de cosas. Vemos que la persona antes le gustaba hacer ciertas cosas, pero ahora ya no. Vemos que la persona no puede celebrar sus logros y como que ya no le parecen importantes. Vemos que está tratando de descansar, pero ni siquiera puede estar descansando porque no está en estado de paz y no está dando vueltas y como que no se siente cómodo. Está durmiendo mucho, está durmiendo poco, tiene cambios en la alimentación o a veces se sube o se baja de peso sin causa aparente. O sea, empiezan a encontrarse una cantidad de síntomas, pero como se lo añadimos a la etiqueta que le colocamos a niños de cristal o a estas nuevas generaciones o estos adolescentes que ya no se aguantan nada o estos niños que ahora son tan débiles, entonces no nos damos cuenta que finalmente está siendo un poco importante frente a toda la situación que se está dando. Y uno de estos componentes a veces tiene que ver con la tecnología, las redes sociales, el sentirse cuestionado, el aparentar, el no tener vida privada, sino todo se volvió tan público y demás. ¿Qué has notado tú frente a este tema? Ahora en un ratito vuelvo a los otros que estabas mencionando, pero en este en particular con la depresión, yo sí he visto un vínculo interesante entre ansiedad, depresión, trastornos de conducta alimentaria, bueno, una cantidad de cosas asociadas a redes sociales, exposición y demás. ¿Qué has notado tú en ese tema? Sí, digamos que es una de las quejas principales que hablan los papás, sobre todo los adolescentes. Pues obviamente uno no siendo experto en psiquiatría infantil, porque pues ese es un campo también de la psiquiatría, y que no hay muchos obviamente en el país, son muy pocos, pero sí se están necesitando. Entonces, pues si uno digamos esa tendencia a ver que sí genera alguna dificultad, así como pues como cualquier otro elemento puede brindar muy buenas cosas y cosas muy malas. Entonces, sí interfiere y pues una de mis teorías es que la tecnología actualmente está interrumpiendo mucho en los procesos de crecimiento, el desarrollo habitual que uno normalmente pues, uno aprende en la carrera y estos se ven interrumpidos y no hacen unos procesos adecuados y se quedan trancados, digamos, como esperando, digamos, pasar estas fases. Normalmente en el desarrollo uno tiene durante la niñez y la adolescencia, que digamos son momentos más difíciles que uno tiene, y interrumpen ese crecimiento y comienzan a generar dificultades. Entonces toda esta parte parasocial que es las redes sociales, Instagram, Facebook, WhatsApp y demás, porque obviamente están creciendo, no podemos pararlas porque es más grande de lo que uno es, pero tenemos que implementar herramientas para controlarlas. ¿Sí? Entonces hay que tener un control, hay controles parentales para evitar que generen problemas, porque obviamente los niños y los adolescentes son en ese momento es muy vulnerable, muy sugestivo y uno está buscando identificarse con cualquier cosa. Entonces hay muchos peligros en las redes en todo sentido. Entonces pues tienen facilidad para buscar incluso los métodos suicidas, facilidad para saber cómo hacer las dietas para la anorexia, entonces como para dejar de comer. Entonces realmente uno es un poco miedoso cuando uno comienza a entender que ese lugar tan virtual y no es tangible puede ser tan peligroso para los adolescentes. Entonces sí hay que tener algún tipo de control, pero también permitiéndole una autonomía
al adolescente de decidir y hablar con él, ¿no? Porque no es solamente el castigo de decirle usted se le va a quitar el celular porque eso es malo. No, vemos por qué, en qué momento se deben utilizar. Y sí, sí se ve que hay una necesidad constante de compartir, porque es lo que la más media y lo que todo se está viendo, ¿no? Todo lo vemos es por el celular, ya no ni siquiera en televisión, es más en el celular. Y nos dicen cómo actuar, ¿sí? Pues uno ya como adulto uno puede ya hacer un poco de reflexión en teoría, más o menos, pero los adolescentes y los niños no tienen esa abstracción y tan claro las consecuencias que pueden tener pues en su vida diaria. Entonces sí hay que tener mucho cuidado, hablar con ellos y ser muy claros y vigilar. Sí, en esto sí hay unas conexiones muy claras, incluso se han descrito unas posibilidades también de trastornos comportamentales adictivos, como al internet, a los juegos y a la tecnología, al celular. Entonces, pues uno tiene que estar muy pendiente y si uno ve que eso está afectando ya la funcionalidad del niño, del adolescente, si es necesario consultar a cualquier tipo de salud mental, psicología o psiquiatría, porque puede generar algo más grave a futuro. De acuerdo, yo vi alguna vez un conferencista, él tiene la adicción al tema de estar de manera pendiente, ¿cómo se llama eso? Estar todo el tiempo pendiente porque te da mucho miedo haberse perdido algo y no puede dejar el celular por ningún motivo. Y él estaba hablando y él tenía el celular en la mano y en un momento pasó algo que le entregaron algo y lo tuvo que soltar y él empezó a sudar un montón y empezó a tener un ataque de pánico porque no podía tener el celular en la mano y todos empezaron a verlo como que le pasa y demás y él soltó lo que le habían entregado y lo cogió en ese momento, respiró un poco y como que otra vez le volvieron el mal cuerpo. Y él hizo una pausa y contó eso. O sea, digamos, él estaba hablando de otro tema, estaba llamado para otra cosa. Y él dijo, yo desarrollé una adicción al celular y me pasa esto, me pasa tal cosa, dijo el nombre técnico y pues obviamente todo el auditorio no, porque lo vimos ahí como en cuestión de segundos, ¿no? Como que pasó esto y dijimos como, oh por Dios, porque uno lo escucha, lo lee en la literatura, lo ve eventualmente que la persona lo relata en consulta, pero lo vimos ahí en vivo y en directo y decíamos, es increíble que como perderte un momento de no estar expuesto en redes sociales te pueda generar un trastorno de pánico que son de esas tan somáticamente tan difíciles de administrar donde tú realmente sientes que te vas a morir. O sea, sí, realmente es muy complicado que la persona tiene muchos síntomas todos al mismo tiempo y todos nivel 10, como que cómo administro eso y termina siendo muy complejo. Entonces me parece complicado. ¿Qué he visto yo en la experiencia que pueda llevar con ese tema? No la prohibición, yo he visto muchos papás que dicen es que está prohibido, es que no puede y demás, y yo siento que eso no funciona porque el niño va al colegio y en el colegio el amiguito tiene el celular y se lo presta y se resolvió una situación, o los papás se duermen y los niños se conectan, o hacen un montón de cosas porque finalmente eso está ahí a la mano, en cualquier momento lo pueden manejar, sino el procesamiento de eso que están viendo. Entonces estamos viendo algo los dos, lo pauso un momento, ven, ¿qué piensas de esto? ¿Tú cómo lo ves? O sea, como que el pensamiento crítico, ayudar al pensamiento crítico y que el niño pueda ver eso y pueda saber si eso es correcto o incorrecto, si le hace sentido, si no le hace sentido, si vale la pena, si tiene fuentes, digamos, como científicamente comprobadas o es una mentira. Y en la medida que ellos sientan que pueden tener esa confianza para compartir y para mostrar y demás. Yo veo muchos niños que dicen, me te quiero mostrar, y el papá dice, ay, no, ahorita no tengo tiempo, no, qué pereza, no quiero ver eso, o deje la bobada, o esas cosas de niños. Y ahí es cuando uno tiene que decir, sí, muéstrame, porque él lo va a querer compartir de manera, primero, genuina, tranquila y sin que tú estés espiando ni por allá haciendo miles de cosas a ver qué encuentras, sino él te lo está compartiendo, pues obsérvalo, no lo critiques inmediato, o sea, no es que lo viste y una vez decir, usted está viendo eso tan feo, vea todas las groserías que dicen, usted no sé qué, porque el chino no te va a volver a mostrar nada, sino más bien lo ves y después decir como, bueno, ¿y qué te parece eso? ¿Y qué te gusta de ese video? ¿Y por qué te parece interesante? ¿Sabes a mí qué me gustó tal cosa? Hay una parte que no me gustó tanto, ¿cuál crees que no me gustó? No, tal. Entonces es una conversación distinta y cuando yo veo que los papás tienen ese comportamiento, la tecnología no termina siendo un enemigo, sino un aliado, porque no lo vemos como el enemigo público y como que escondámoslo allá porque eso es algo muy peligroso, sino hace parte de ti, tú dices algo que me parece muy valioso y es que es más grande que nosotros, o sea, eso no es como que en mi casa eso no se va a hacer porque igual eso se va a hacer aquí, allá, en cualquier lugar, eso no, eso simplemente es algo que está sobre la mesa. Y muchos niños aprendieron a hacer uso del celular y demás porque eran sus padres y porque estaban ahí también modelados por ellos de manera constante, porque ¿de dónde aprendieron ellos si estaban todo el tiempo en la casa? Y el papá todo el tiempo en el computador, la mamá también, en el celular, no sé qué, en el televisor.
tan enchufados en algo, pues el niño también que va a aprender y que va a necesitar. Y cuando te dices que los procesos se ven interrumpidos, de hecho, pues los bebés finalmente les llama mucha atención el movimiento, la luz, el sonido, y todo eso lo tiene la tecnología. Y pasa tan rápida la información que no alcanzan a tener los procesos que la memoria necesita, no alcanzan a tener lo que, digamos, que la atención requiere. Entonces, pues empezamos a ver niños con más déficit de atención, niños con problemas de memoria muy corta edad, que no debería ser, niños que no desarrollaron los procesos psicológicos blandos que tenían que haber desarrollado en su momento, niños que no saben escribir, porque si no lo están escribiendo o tipeando, les cuesta mucho finalmente soltar porque no lo saben manejar, niños que tienen una motricidad gruesa y fina bastante regular porque no le dedicaba nada de tiempo. Yo recuerdo que cuando chiquito uno pintaba, dibujaba, trabajaba con plastilina, se trepaba al árbol, iba y cogía hojas en la calle, sacaba gusanos de la tierra, o sea, hacía un montón de cosas y los niños, pues hoy en día muchos de ellos, no, los papás tampoco tienen los tiempos para llevarlos a eso, o sea, que diga el niño, yo quiero ir al parque, el papá no tengo tiempo, estoy ocupado, más tarde, estoy cansado, mañana, está lloviendo, es peligroso, hay muchas explicaciones, entonces pues perdemos esas posibilidades y demás. Hablando de todo esto, ¿tú cómo ves el tema de la inteligencia artificial? Es algo que llama tanto la atención en este momento, está ahí como pululando en el ambiente y demás. No es nuevo, la inteligencia artificial se viene usando hace muchos años, pero no eran al uso cotidiano, digamos que estaba reservado para esas unidades estratégicas de inteligencia en el mundo donde ya lo tenían desarrollado, pero en este momento tú entras y te puedes hacer la tarea, te puedes hacer la presentación, te puedes hacer el cálculo, te redacta todo, te pinta un cuadro perfecto, te hace 80.000 cosas. ¿Qué has observado? Pues digamos que la inteligencia artificial ahorita está en boga, digamos, en muchas de las eh, profesiones u oficios. Sí ha generado mucho miedo porque pues, en algunos casos que son muy operacionales pueden reemplazar como ciertas partes del trabajo y se han hecho, digamos que en Estados Unidos en algunos lados se han tratado de reemplazar, digamos, a los cajeros, digamos, a los que atienden eh, personal, porque pues se automatiza todo y genera pues más facilidad, menos costos, pero realmente uno también lo puede enfocar mucho desde el ámbito un poco más económico y el sistema o el modelo económico que tienen los mismos países con el fin de reducir, digamos, costos. Y ese es como el miedo de, ¿será que pierdo mi trabajo? ¿Será que esto qué necesito yo? Y ahí también es un aire de competencia contra uno mismo, ¿no? Que yo necesito mejorar para que no quedarme sin trabajo. Entonces, pues, más bien también hay una crítica un poco más personal hacia los modelos económicos actuales, que no son como los mejores y están promoviendo también que se deje, digamos, la parte humana, ¿sí? Porque sí, a veces la parte humana produce errores, pero también es lo que nos hace a nosotros. No es algo que vaya a ser una transición completa, digamos que se van a perder todos los trabajos, incluso, como dice en medicina, algunas cosas pues nos puede complementar, pero no nos va a reemplazar, ¿no? Un, un robot de una máquina no va a entender claramente al paciente, va a entender cuáles son los síntomas o va a generar algún tipo de alivio de ese sufrimiento psicológico o físico, solamente va a dar un posible diagnóstico una ruta una guía donde nosotros podemos hacer, pero falta, digamos, ese contacto humano. Y está avanzando, es algo que no podemos parar, ¿sí? Digamos que es lo mismo que con las redes sociales, es algo que es inevitable, está ahí, pero lo podemos implementar para mejorar la calidad de vida. Para nosotros, en algunos casos en medicina, se está utilizando para mejorar las tasas de recuperación en los pacientes. Entonces uno ve que se está implementando para cosas buenas y se están replanteando, digamos, para que nosotros en teoría mejoráramos nuestra calidad de vida y dejáramos de hacer trabajos que no son tan necesarios y que son demasiado fuertes, digamos, físicamente, que lo pueden implementar en algunos casos la IA, la inteligencia artificial, pero no podemos eliminar digamos, esa esencia humana porque pues al fin y al cabo es lo que nos hace. Entonces no es un nuevo, pero sí hay que estar preparado
digamos, estas nuevas tecnologías. Actualmente, digamos, en psiquiatría, pues también se están tratando de implementar para mejorar los diagnósticos, para tratar de seleccionar mejor los medicamentos. Entonces, eso nos brinda un poco de luz para una mejor atención. Obviamente, cuando llegue aquí a Colombia, pues va a ser mucho tiempo y eso simplemente también en el mundo, pues pasarán más años, pero es algo que está ahí latente pero pues nos sirve como contingencia para mejorar aún nuestro ejercicio profesional. De acuerdo. Igual de todo modo, yo creo que nosotros tenemos que tener la precaución de todo lo que tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial en cualquiera de los entornos, sobre hasta dónde le voy a permitir que haga muchas de las cosas que yo podría hacer, que vayan en bienestar de mi desarrollo mental y de la protección de mi cerebro. Porque todo lo que yo voy volviendo externo, pues va sucediendo. Cuando se hacen estas mediciones de cómo era la memoria de nuestros abuelos y demás, y cómo nuestra memoria, pues hay una afectación muy importante, porque antes uno le preguntaba al abuelito el teléfono y él se sabía 100 teléfonos en su cabeza y toda la cosa, y simplemente lo sabía de memoria y demás porque todo lo estaba allí. Ahora yo creo que a veces uno no sabe ni el teléfono del mejor amigo de los familiares, porque todo está en el celular. De hecho, a ti se te queda tu celular sin carga, es como si te quedara sin vida, porque ahí está todo, ¿no? Entonces ahí está la ubicación, ahí está la dirección, ahí está el teléfono, ahí está no sé qué, hay el mensaje que tenía que mandar, ahí está la foto, como que todo lo tercerizo y demás. Entonces decir como, estoy dejando a la inteligencia artificial las cosas, no sé, crear un poema precioso, no sé, hacer una construcción poética y yo sigo haciendo las cosas operativas del día a día, que no generan a veces tanto placer. Entonces yo creo que uno tiene que tener una medición importante de hasta dónde permitir que sea solidario con lo que yo estoy haciendo, me acompañe el proceso, pero no le deje mi vida y todas las cosas valiosas de lo que finalmente tengo. Yo he visto varias tecnologías para el tema del tratamiento de pacientes de inteligencia virtual, de un montón de cosas, digamos, utilizando la tecnología chéverísima. Recientemente vi unas prácticas que hicieron para el trabajo de agorafobia o manejo de alturas o manejo de fobias con realidad virtual y fue una cosa increíble lo que pasaba y demás porque la persona realmente sí era como si realmente estuviera y el nivel de, o sea, hacíamos la exposición en vivo, pero realmente sin que la persona estuviera en riesgo en ese momento, pero para la persona psicológicamente lo era y hay unos resultados muy interesantes en investigaciones que muestra que eso sirve. Pues seguramente será más costoso, seguramente tendremos que formarnos un poco más en el asunto, pero pues si no tengo que ir a subirlo por allá al pico más alto para que traje subir a las alturas para hacerle la exposición en vivo y lo va a hacer seguro, pero con todo el cuidado del consultorio que puedo hacerlo, pues creo que tenemos que darle la apertura a estas nuevas formas. Sí, digamos que hay algo que pues también es una crítica, es que pensamos que la inteligencia artificial se iba a encargar de todos esos trabajos que pues eran un poco forzosos y nosotros nos íbamos a dedicar a la parte humana, ¿no? A pintar, a escribir, pero está invertido, ¿sí? La que está dedicándose a escribir música, a pintar, a hacer poemas, a escribir libros, pues es la idea. Y nosotros somos los que seguimos trabajando y trabajando y trabajando. Entonces, pues también es una crítica a cómo nosotros lo implementamos y hacia los modelos económicos que incluso afectan mucho cómo nosotros nos comportamos y incluso afectan los problemas de salud. ¿Sí? Uno a veces deja de pensar que es solo el ambiente, pero el ambiente también es como cuánto estamos ganando, qué tanto tiempo libre tengo y cómo lo estoy implementando. Si ese tiempo libre es sentarme a ver televisión en vez de hacer algún tipo de actividad física o ir a hacer algún tipo de socialización. Eso realmente es salud mental, no es solo ir al psicólogo o ir al psiquiatra y eso es salud mental, no, la salud mental está afuera de la tecnología, hacer las cosas que a uno le gustan y eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Entonces la IA está haciendo todo lo que nosotros deberíamos estar haciendo. Entonces es un poco irónico y incluso pues ahorita que salió todo un poco una crítica también a lo que se ve con uno de los cantantes de reggaetón que le hicieron una canción y él no la había hecho y pues se molestó mucho y uno lo entiende porque es que se está utilizando su persona y es una canción que no tiene pues en otros términos el toque humano, ¿no? Es algo producido y estamos acostumbrados a lo producido, pero la esencia de lo hecho por alguien, sea bueno o sea malo, pues es
es súper inhumano, lo que le hace falta es algo en ese sentido de alma, ¿no? De psiquis. Una recomendación final que quisieras darle a todas las personas que nos observan asociadas a salud mental y a, digamos, al ejercicio de tu profesión, que puedas decirle como, mire, estas recomendaciones serían muy importantes que usted las tenga presentes, porque pues, la idea siempre es que trabajemos de manera preventiva y no correctiva, porque preventiva puede hacer una cantidad de cosas muy interesantes, pero correctiva, el nivel de esfuerzo, de recursos y de trabajo que hay que hacer es muy fuerte. Y nosotros que hemos trabajado con pacientes sabemos que a veces a la persona le cuesta más o menos el alma, o sea, de verdad, por su esfuerzo, por su dedicación, porque tiene que luchar con sí mismo, con sus pensamientos que lo mantienen abrumados, con todas las sensaciones fisiológicas que a veces lo desbordan, con el mundo que siente que la vida lo consumió. Entonces se puede salir de ahí, claro, sí se puede, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo en algunos de los trastornos y en algunas de las problemáticas que se pueden presentar. ¿Qué recomendaciones podríamos dar para que siempre nos mantengamos más en el lado preventivo? Porque si todo se trabaja de manera preventiva, pues sí llegarían algunas, digamos, que tienen un componente biológico muy importante, pero no todas como las que actualmente estamos teniendo. Pues digamos, las recomendaciones como tal, como les mencionaba, la salud mental no está en solamente ir al médico, ¿no? Hacer su chequeo con el médico en general, pues para evaluar cómo está toda la parte metabólica, pero lo principal es comer bien. La nutrición es algo importante que uno no lo tiene en cuenta. Y la malnutrición y la desnutrición en Colombia, pues es algo que está muy alto. Entonces, los índices de enfermedades cardiometabólicas pues están creciendo y eso pues tiene una repercusión a largo plazo en las demencias, ¿sí? Entonces estos trastornos neurocognitivos. Entonces la nutrición es muy importante, dejar comer comida procesada, bajar el consumo de sal, evitar, digamos, los embutidos que tienen un efecto deleterio y aumentan el riesgo de cáncer. Entonces la nutrición es muy importante, comer una buena dieta, sin importar si tiene una dieta vegana o vegetariana o totalmente cárnica o lo que sea, pero tiene que ser muy complementario y evitar el alto consumo de azúcares, porque eso también pues aumenta el riesgo de diabetes. Todo esto pues, es con el pro de evitar, ¿no? Entonces mejorar la nutrición. También está la actividad física, que es lo principal. Estamos hechos, nosotros los seres humanos evolucionamos, fuimos creados para movernos. Si no nos movemos, pues nos quedamos mal. Entonces hay que generar algún tipo de movimiento, cualquier tipo de actividad física, no tiene que ser en el gimnasio, tiene que ser algo que sea que le guste a la persona, ¿sí? Sin importar, y que sean mínimo 30 minutos en la semana. Lo que recomienda la OMS es 150 minutos y eso está bien. Y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares y también de demencia, que es lo principal, ¿sí? Y lo otro es la parte social, ¿sí? Entonces la parte social es hacer lo que a uno le gusta, tener algún tipo de actividad, tener tiempo para implementarlo en otras cosas, no solamente el trabajo, no solamente dedicarse en 100% a la parte profesional, ¿no? La parte de la vida es también tener algún momento de tranquilidad, de hacer lo que uno le gusta, de ir al cine, de compartir con las personas, compartir con la familia. Y eso siempre es algo que genera un bienestar, ¿sí? Que uno se siente tranquilo, lees un buen libro, tomarse un café, salir, ¿no? No estar todo el tiempo encerrado y compartir con otras personas. Y por último, pues evitar el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente el alcohol, que es como el más aceptado, digamos que pues, es ilícito. Sí se ha visto que nosotros lo reconocemos como una sustancia pues un poco que no es tan dañina, pero sí genera también efectos, ¿sí? Entonces pues un consumo pues prudente y si se detecta que hay una dificultad en esto, pues atender a los profesionales, pues nosotros los psiquiatras, también los toxicólogos, en algún momento preguntarse si hay algún problema, si no se puede dejar el consumo, pero sí evitar digamos, los consumos altos porque esto también aumenta el riesgo de trastornos. Entonces, esas son las recomendaciones. Uno realmente ve que son recomendaciones muy sencillas, pero a veces son las más difíciles de cambiar después. Pero por supuesto. Una adicional que en lo personal ha sido para mí muy importante, la del sueño. Sí. O sea, cuando no se duerme bien, hay 80.000 problemas que finalmente se pueden presentar y lo veo de manera permanente. Cuando dices cómo te has sentido, una de las cosas que dicen es no duermo bien.
Y cuando uno entra a mirar todo, pues finalmente es de las cosas que más afectan. Tienes preocupación, no duermes bien. Comiste mal, no duermes bien. Te peleaste con tu pareja, no duermes bien. Tienes mucho trabajo, no duermes bien. O sea, digamos que es muy sensible a cualquier cambio, a cualquier situación. Entonces, pues si no lo protegemos y cuidamos, pues vamos a tener problemas físicos y psicológicos de manera constante. Y las emociones, ¿quién está con un manejo increíble de las emociones después de que lleva muchos días durmiendo mal? Son inevitables, la fatiga los pone mal y realmente tienen muy poca reserva emocional para poder administrar lo que finalmente les pasa. Bueno, José, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por compartir todos tus saberes, déjanos por favor todos tus contactos, cuéntanos en este momento dónde te pueden ubicar, dónde te escriben, dónde te llaman, cómo apareces para que puedan hacer. Igual nosotros vamos a colocarlo en el asunto de las publicaciones que hagamos, pero igual de todos modos las personas querrán escuchar dónde te encuentran. Bueno, pues ahorita en el momento pues solamente tengo mi Instagram personal. Pues posiblemente haré uno ya profesional. Digamos que en estos momentos pues me pueden escribir en el WhatsApp y digamos si necesitan alguna atención por psiquiatría, y si no por Instagram, en el Instagram que es jose.usaid, ahí también pueden agendar si necesitan, o por ustedes también si hay alguna necesidad. Sí, de hecho siempre cuando vienen los invitados y demás, hacemos el puente y demás para que tengan, porque las personas siempre quieren conocer algo más o el servicio que brinda ese profesional podría ser de utilidad, y yo creo que estamos en el mundo para servir. O sea, finalmente para eso estudiamos algo tan asociado al servicio. Entonces, pues gracias por estar aquí con nosotros, gracias por ayudarnos, gracias por enseñarnos y claramente seguiremos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por invitarme.